esperar que la palabra de Dios obre en nuestros corazones, la obra por la cual Él la envía, y su palabra no volverá a Él vacía. Esta es la promesa de la misma palabra de Dios, del Señor, y así confiamos que será en esta mañana. El deseo humilde en oración delante de Dios es que su palabra toque nuestros corazones, conforme a la necesidad de cada uno. Los que somos del Señor para ser edificados en nuestra santísima fe. Y si algún alma que no fuera de Cristo, para que hoy abra el corazón al Señor Jesús y se lo entregue y crea en Él como su Salvador personal, para vida eterna. Hemos tenido esta breve lectura de estos dos versículos en este capítulo 30 del libro del Génesis, y quisiera compartiros de cosas que han hecho bien verdaderamente a mi corazón, que el Señor en los tiempos devocionales pues me ha ido trayendo, y que pensaba que sería bueno compartirlo con los hermanos para la edificación mutua, teniendo algunas consideraciones en la vida de José, este siervo del Señor del Antiguo Testamento. En el principio lo encontramos ya en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Y teniendo estas consideraciones en la vida de José, que esto nos hiciera valorar un poco más lo que es la vida, lo que es de entrada la vida del ser humano, la vida del hombre, la vida humana. Y yendo aún un poco más allá, que valoremos un poco más también lo que es nuestra vida cristiana delante de Dios y nuestra vida de servicio al Señor. Y todo esto lo consideraremos a través de la experiencia de este hombre, que diría que prácticamente todos conocemos la historia de José, aunque haremos un poquito de esbozo para recordar algunas cosas. Y seguro que los niños en la escuela dominical pues también nos la podrían explicar. ¿Cuántas veces les habrán explicado? O a muchos de vosotros en vuestra infancia, en las escuelas dominicales, la vida de José. Encontramos en estos versículos un elemento diferencial respecto a sus hermanos. Hemos leído: y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios, y abrió su matriz, y concibió y parió un hijo, y dijo: quitado a Dios mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. José fue el 11º hijo varón de Jacob. Si recordamos un poquito la historia de Jacob, tuvo 6 hijos con Lea, que fue su primera esposa. Tuvo 2 hijos con Bilha, que fue la sierva de Raquel, y tuvo 2 hijos también con Zilpa, que fue la sierva de Lea. Tenía 10 hijos, pero de Raquel, que fue su segunda esposa, a la que Jacob más amaba, de Raquel no tenía hijo, porque Raquel era estéril. Y nos dice aquí la lectura que Dios se acordó de Raquel y oyóla a Dios y abrió su matriz. Como hemos dicho, era una mujer estéril, pero dice que Dios se acordó de ella y que la oyó. De manera que en Raquel había un sentir, una expresión, una oración, un gemir, porque Dios le diera un hijo. Y Dios oye el clamor de Raquel, Dios se acuerda de sus ruegos y abre su matriz para que pueda concebir y pueda tener un hijo. Hay una intervención directa de Dios en el hecho de que José naciera, porque expresamente dice la Escritura: y abrió su matriz. Así que en manos de Dios estaba, y Dios quiso hacerlo así. Quiso que esta mujer tuviera un hijo, que fue un hijo varón, y cuando nació,
pues ella le puso por nombre José. Dios tenía propósitos muy importantes para con este niño, que un día sería un joven y que con el paso del tiempo acabaría siendo un adulto. Por el hecho ya de ver cómo nació, entendemos que Dios ahí tenía algo especial para ese niño. Y así fue. Sabemos que José fue una persona muy especial en medio de la historia de Israel. Es verdad que del linaje de José no descendió el sacerdocio, que sabemos que vino de la familia de Leví. Es verdad que de la familia de José no descendió la familia real de Israel, de donde vendría el Señor Jesús, porque ese linaje vino de la tribu de Judá, de la familia de Judá. Pero a pesar de eso, Dios había preparado algo muy especial para la vida de José. Tan especial que se convierte, y aquí está el asunto, en algo absolutamente vital e insustituible en la historia, no solo de Israel, sino de toda la humanidad. ¿Por qué decimos esto? Conocemos un poquito la historia. Sabemos que José era un hijo muy amado de su padre le hizo una ropa de colores, y sus hermanos le tenían envidia, porque veían pues, que era un poquito el favorito de Jacob. Jacob lo amaba verdaderamente, porque era el hijo que había podido tener finalmente con su esposa más querida. Y ya desde joven, Dios empezó a manifestarse en la vida de este muchacho. Y tuvo dos sueños, ya siendo joven. En uno veía un manojo de espigas que estaba enhiesto, que estaba de pie, y otros manojos que se inclinaban ante ese. Y se lo contó a sus hermanos, con toda sencillez, con toda ingenuidad, se lo explicó a sus hermanos. Y tuvo otro sueño, en el cual veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Y también se lo contó a los hermanos. Él pensaba que explicando estas cosas hacía un bien y que los demás pues, se alegrarían con él, porque él entendía pues, que Dios le estaba hablando de algunas cosas muy concretas. Pero sabemos que la condición humana no es como nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Y ocurrió que si sus hermanos ya no le tenían en mucho cariño, pues le cogieron una tirria que no le podían ni ver. Pero su padre Jacob, todas estas cosas, aunque le reprendió, las iba guardando en su corazón. Porque estas cosas que soñó José no fueron fruto de su imaginación, ni de su subconsciente, como nos pasa a nosotros cuando soñamos en la noche, cuando estamos durmiendo. Estos sueños que tuvo José fueron sueños que Dios le dio, porque eran profecías de lo que efectivamente, con el paso de los años, exactamente se iba a cumplir. Y José entonces era un muchacho, no más mayor que algunos de los muchachos que tenemos aquí, un joven. Y nosotros a veces pensamos que todas estas cosas grandes de la obra de Dios corresponden a otro tipo de personas, a otro tipo de creyentes. Hermanos que lleven muchos años en la obra, hermanos que estén muy formados, hermanos con mucha experiencia. Y Dios continuadamente a lo largo de las Escrituras nos va enseñando que cualquiera puede ser útil en las manos de Dios. Y que los jóvenes son de alto valor en su presencia. Fijémonos en José, cómo Dios empezó a manifestarse ya en su juventud con cosas extraordinarias que estaban muy por encima de las capacidades humanas, porque podemos tener jóvenes muy activos y muy preparados y en sus capacidades humanas ser muy brillantes, pero aquí estamos hablando de otras cosas muy superiores
posteriores a esto.